Muy bien. Y ya para cerrar este curso, en la última clase hablamos sobre los diferentes tipos de señales o tipos de corriente eléctrica y cómo sus oscilogramas, sus gráficas, sus ondas, como normalmente les llamamos, nos pueden entregar una gran cantidad de datos informativos sobre la calidad y cualidad de la corriente que estamos analizando. Vimos entonces que había corrientes directas y corrientes alternas, pero dentro de las corrientes directas o constantes o continuas, perdón, había constantes, crecientes, decrecientes, variables, de la misma manera en la que los encontramos en la corriente alterna, ¿ok? Pero también descubrimos que cuando la corriente es eh, cíclica, periódica, que tiene una forma que se repite durante los periodos de tiempo, vamos a tener entonces que si toca los dos partes, las dos, los dos cuadrantes del plano cartesiano, es una corriente alterna. Pero si se mantiene solamente en uno de estos cuadrantes, entonces es una corriente directa, pero pulsatoria. Y hablamos que dentro de la corriente pulsatoria también íbamos a tener diferentes formas o figuras, como lo eran la cuadrada, la senoidal, la no senoidal, la periódica y la aperiódica, pero también la cuadrada, la rectangular, la sinusoidal o sinuidal, triangular, dientes de sierra, trapezoidales, impulsos de aguja o lo que también pues, vimos ahí al final como pulsos y la rectificación de la corriente a través de los diodos de ese nombre, diodos rectificadores. Entonces, dependiendo de la forma, de la figura que tenga la onda que nos está alimentando a un componente, es la forma en la que éste va a funcionar. Y platicábamos, por ejemplo, que en el caso de la señal cuadrada, pues teníamos una indicación de una cierta intensidad de corriente, en este caso aquí puedes verla ahí, que va a llegar hasta cierto nivel su magnitud y después se va a apagar, cayendo inmediatamente a cero. No lo hace progresivamente, como el de los dientes de triángulo. ¿Ok? En el que se tarda el mismo tiempo en llegar a su máxima intensidad que lo que se tarda en llegar nuevamente a cero. ¿Estamos? Por lo tanto, la forma de la onda nos dice todo sobre cómo va a actuar, cómo se va a comportar ese consumidor. ¿Ok? Entonces, los que ya tenemos algo recorrido en el diagnóstico automotriz, sabemos que lo imperante en estos años y los que están por venir van a ser los diagnósticos a través de precisamente poder leer, poder entender los oscilogramas y que la mayoría de los componentes, incluso mecánicos o hidráulicos, ahora están controlados en su totalidad o por lo menos en parte de controladores electrónicos que buscan precisamente una forma de señal específica. Y en la actualidad se está empezando a difundir información, teoría sobre el universo automotriz en el que nos indican la gráfica, el oscilograma correcto que debemos de tener en el sensor de oxígeno de tal modelo, por ejemplo. Y ahora nosotros podemos hacer un chequeo de referencias, un chequeo de ondas. Incluso puedes buscar en internet o en bases de datos especializadas cuál es la onda correcta para cierto sensor. Y lo único que tú tienes que hacer es conectar correctamente tu osciloscopio y corroborar que la figura, que la onda se ve igual. Sin embargo, cuando no es igual, cuando hay una diferencia, ahí te dice en ese mismo oscilograma cuál es la razón de que haya una diferencia. Y si tú no sabes entonces interpretar, entender qué es lo que está haciendo esa corriente con ese componente, entonces no vas a poder interpretar qué te está diciendo el motor a través de esa señal. Y entonces decir, ah,
Lo que pasa es de que está girando muy rápido, muy lento, está entrando aire por algún lado y no lo está censando, tenemos una pérdida de vacío, hay una mezcla rica, hay una mezcla pobre, se quedó pegada la válvula del sistema EVAP. Es decir, hay un montón de fallas que no son directamente eléctricas ni electrónicas, pero que van a hacer que nuestros componentes entreguen una señal diferente. Y en esa diferencia es donde nosotros vamos a poder aplicar los conocimientos en electricidad, en electrónica y en el uso de los escáneres y osciloscopios y multímetros para poder determinar, para poder sacar esa información escondida de allí y entonces decir, ah, mira, el sensor efectivamente no tiene una señal que esperamos, pero no es él el responsable de que esta señal ocurra. Y evitamos entonces el estar haciendo compradera de sensores, nada más porque mi escáner me dijo, pues tienes problemas con 3 sensores y yo le dije al cliente, sea como sea, ya se dañaron, hay que cambiarlos. Chicle y pega y ahí queda y ya me salgo de este problema. Es evitar precisamente el estar adivinando, será o no será. Entonces, el entendimiento de los oscilogramas es primordial para el técnico automotriz actual, ¿ok? Ya si tú te quieres quedar con puros platinos, con puro condensador, con puros sistemas carburados y de llamarte de la vieja escuela, llamarte restaurador, llamarte curador de autos, por ahí escuché apenas unos que se empiezan a llamar a sí mismos así, todos viejos. Si quieres, pues puedes hacerlo. Sin embargo, pues no creo que vayas a tener demasiado flujo de automóviles en tu taller, porque pues ya no son muy actuales esos sistemas, ¿no? Ya son de coleccionistas y la verdad es de que no tienen mucha dificultad, así es que competencia vas a tener bastante. Creo yo entonces que hay que dirigirnos hacia la tecnología electrónica para poder estar todavía actual, por así decirlo, en estos temas. Te quiero mostrar entonces unos diagramas de encendido con la única finalidad, primero, de que entiendas de qué se trataba aprender sobre voltaje, amperaje, resistencia, conductores y señales. ¿Para qué necesitas tú estos cursos de capacitación básica? Bueno, pues para que podamos nosotros leer los mapas, leer las instrucciones muy condensadas, muy eficientes que nos entregan los manuales automotrices de los fabricantes, ¿ok? Te he puesto aquí y he empezado con los diagramas de encendido, puesto que debemos recordar que la economía del motor para que funcione de manera correcta, la manera en que más lo esperamos, bueno, necesitamos nosotros de 3 elementos indispensables para el funcionamiento del motor. Seguramente ya los conoces. Estos son la chispa, el combustible y el aire. Ya sé que necesito un sistema de lubricación, un sistema de enfriamiento, un sistema de entrega de combustible, claro. Pero para que el motor arranque necesito estos 3 componentes químicos. Un combustible, la gasolina, un comburente, el aire, y un ignitor, la chispa, ¿vale? Para eso entonces se desarrollaron, cantidades enormes de diferentes sistemas de encendido que han ido existiendo a lo largo de la historia, ojo, no del automóvil, sino de las máquinas, de los motores. Recuerda que los motores no fueron inventados para el auto. Los motores que nuestros autos ocupaban en el 1920, en el 1917, eran motores que se ocupaban para la industria, más que nada del trabajo del metal, la metalurgia, la minería, eran los que ocupaban los motores más eficientes y fuertes que había en aquel entonces. No muy buenos ni muy seguros, pero nacieron con necesidades de mover líneas de producción, no automotores. Por lo tanto, sistemas de encendido, sistemas de arranque para estos motores han existido en gran cantidad. Tuvimos sistemas de encendido que en vez de utilizar una chispa directamente, ocuparon
precalentadores, como en el sistema diésel. En algunos otros utilizaron chispas producidas a través de un imán permanente en un rotor, ¿ok? Al que en algunos momentos le llamaron el magneto, y que era lo que producía la chispa en los motores muy, muy viejos, de marcas como Citroën, por ejemplo, o en la actualidad de algunas podadoras, ¿vale? Tenemos bien entonces una larga historia sobre los sistemas de encendido en los motores, pero específicamente en los que utilizaron los automotores, las marcas que nosotros conocemos, se han dividido en, por así decirlo, 4 subcategorías, ¿ok? Hablando de los componentes que los constituyen, tenemos a los sistemas de encendido con ruptor, a estos a los que les llaman de platino, ¿ok? La verdad es de que el término platino no es correcto porque pues ya no están hechos de platino estos contactos, este switch operado a través de unas levas. Así es que decirle platino no es correcto. El nombre correcto es ruptor. El sistema de ruptor y condensador es uno que yo creo todos ustedes deben de manejar, deben de conocer, deben de tener por lo menos la noción de lo que hace, puesto que es el sistema inicial más básico, más sencillo que hay para encender a la gasolina dentro del motor. De ahí pasamos a los encendidos electrónicos, en donde ocupábamos sensores inductivos. Después pasamos a sensores con capacidades o con efectos Hall. Y al final, en las últimas de los distribuidores, encontramos también distribuidores con sensores ópticos. Después de este punto, ya no tuvimos nosotros en los motores distribuidores. Empezamos con los sistemas que conocemos como DIS y que algunos identifican directamente por los paquetes de bobinas o los sistemas de chispa perdida, ¿ok? En realidad, todos los sistemas DIS son aquellos que no tengan distribuidor. Por lo tanto, en la actualidad, los sistemas de bobina sobre bujía, que son los que imperan actualmente más en los motores compactos, todos los sedanes, esos que le llaman sistemas COP, Coil Over Plug, también son sistemas DIS, puesto que no hay distribuidor. Y ahora todo este control se va a hacer a través de una centralita, una computadora, una PCM, que va a tomar, recoger la información de diversa cantidad de sensores, dependiendo de las marcas, que van a informar a la computadora sobre un montón de procesos que está sufriendo el motor. Desde procesos termodinámicos de transferencia de temperatura, ¿ok? Hasta procesos hidráulicos, ya habíamos hablado, eólicos, neumáticos, ¿ok? Y eléctricos. Estos procesos entonces se informan a la computadora para que ella tome la mejor decisión sobre qué, sobre el momento de la chispa y sobre el pulso de inyección, ¿ok? Vamos a ver, en caso de que ustedes así quieran, consideren, que quieran continuar con este curso y ahora hablemos más específicamente de electricidad, pero ya evocada en los circuitos eléctricos del automóvil. Pero vamos a darnos cuenta que todos los sistemas de encendido y todos los avances que hemos tenido desde hace 200 años aproximadamente, ya para redondearle pues, todos estos avances tienen que ver con la necesidad de reducir las emisiones contaminantes que producen los motores, ¿ok? Por lo tanto, el ponerle el sensor de temperatura, el sensor de oxígeno, el sensor del árbol de levas, el sensor de detonación, todos estos componentes, ¿vale? Junto con algunos sistemas como el sistema de la PCB, el sistema EGR, el mismo sistema EVAP, ¿ok? Todos ellos buscan una sola cosa: reducir emisiones contaminantes, reducirlos todo lo posible. Entonces, profe, mi nuevo sistema TSI, con todas las letras que te puedas saber de los nuevos modelos, todos lo que buscan es una mejor quema del combustible y una mejor trata de los gases que vamos a tener en el escape para reducir las emisiones contaminantes. Los primeros sistemas que nosotros encontramos entonces fueron los que le llamábamos de platino y condensador. En la actualidad, estos sistemas siguen estando vigentes.
todavía hay de este tipo de automóviles circulando y todavía tenemos refacciones para estos sistemas, como lo son los platinos, que así lo vamos a encontrar, y el condensador que fácilmente puedes comprar en cualquier refaccionario. En la actualidad, estos platinos están hechos de wolframio, entonces llámalos ruptores. Este sistema lo que hacía era básicamente prender y apagar, encender y apagar o conectar y desconectar el camino hacia tierra de un embobinado primario que le llamábamos dentro de una bobina de encendido. Bobina de encendido que tenía dos enrollamientos, el primario y el secundario. El primario de baja tensión, de bajo voltaje, donde no va a correr de manera normal y de manera predecible, por así decirlo, más de 12.7 volts. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias de mal funcionamiento del condensador, nosotros podemos encontrar en este circuito primario o de baja tensiones de hasta 400 volts, impulsos generados normalmente por un fenómeno de autoinducción que se genera en todas las bobinas. Fenómeno que es muy desconocido por la mayoría de los técnicos automotrices, y esto provoca que cuando ven la gráfica en el osciloscopio y ven este fenómeno de autoinducción, bueno, pues se imaginan mil y un cosas sobre por qué la aguja o por qué mi oscilograma se repitió todavía como si fuera un sismo. Digo, entonces no corta bien la bobina, la chispa todavía se mantiene y eso es lo que me está generando la falla, ¿vale? Normalmente no es así, entonces es por eso que es importante conocer que hasta 400 volts puedo tener de pico ahí, aunque la batería nada más me entregue 12.7. Luego, más adelante, platicaremos sobre por qué sucede este fenómeno. Cuando nosotros tenemos una carga, es decir, fluye una corriente a través del embobinado primario, se va a formar un campo magnético. Por donde sea, recuerda que fluya la corriente, se formará un campo magnético alrededor de ese algo. Y siempre tendrá una dirección de norte a sur. Este campo magnético, entonces, al cargar la bobina, aparece y llena de su fuerza magnética, baña de su fuerza magnética a todos los componentes que se encuentre cerca. En el caso de la bobina de encendido de bote o húmeda, que es la que estás viendo aquí, vamos a tener un núcleo de hierro, ¿vale? En láminas, que va a potenciar todavía más ese campo magnético del embobinado primario, haciéndolo más grande y más fuerte, más intenso. ¿Para qué? Para que momentos después el platino dentro del distribuidor, impulsado por la leva, que a su vez se sincroniza en giro en relación 2:1 con el cigüeñal, va a abrir al platino, va a separar los contactos del ruptor, impidiendo que ahora la corriente pueda llegar hacia tierra, que es lo que tenemos nosotros conectado en la carcasa del distribuidor. Entonces, mientras el platino esté cerrado, la corriente puede fluir por el primario y se carga el campo magnético. Pero una vez que los platinos se separan impulsados por las levas, entonces vamos a tener un corte de la corriente. El campo magnético no puede subsistir si no hay corriente, por lo tanto colapsa. Y al colapsar lo va a hacer de manera violenta, brusca y acelerada. Que lo haga en el menor tiempo posible, que la caída de voltaje sea una gráfica lo más vertical posible, que no se extienda. Por eso lo importante de entender el oscilograma, porque a través de él podría yo saber si el condensador de mi sistema está mal. Si la gráfica de mi oscilograma me muestra que el colapso, el corte de la corriente del primario tiene una línea descendente, quiere decir que no bajó verticalmente de manera abrupta y rápida. Y si no lo hace así, solamente hay un responsable, el condensador. Hay que cambiarlo. Entonces, sin tener que abrir el distribuidor, sin tener que ir a hacerle las pruebas al condensador con mi multímetro para checar su capacitancia, a través de la lectura del osciloscopio, yo puedo determinar rápidamente, solo por la gráfica, que ese condensador ya no está realizando su trabajo.
Se da entonces la apertura de los platinos, colapsa violentamente el campo magnético y esto produce un fenómeno que se llama inducción electromagnética. La inducción, tú sabes, es hacer que alguien haga algo, pero sin que lo obligues, sin que lo toques, sin que lo forces. Simplemente lo vas a encaminar a que lo haga. De la misma manera, el campo magnético colapsante del embobinado primario, recuérdalo, en su lado norte va a empujar a los electrones y en su lado sur va a jalarlos. Así es que no importa cómo lo quieras ver, si los jala o si los empuja, quiero que entiendas que el colapso del campo le, le induce una fuerza de movimiento a los electrones ahora del embobinado secundario. Embobinado secundario que tiene aproximadamente 1000 vueltas más en proporción a el embobinado primario, con un cable muchísimo más delgado, un alambre de cobre de aproximadamente una tercera parte del grosor de uno de tus cabellos, ¿vale? Y con esto va a permitirle, va a tener la capacidad de esta bobina de encendido de tomar los 12.7 volts de mi batería y convertirlos, elevarlos hasta 12,000, 15,000 volts, ¿ok? De tal manera que la bobina de encendido de cualquier automóvil es un transformador y como tal sufre de las mismas fallas que van a sufrir todos los transformadores. Una de las principales es la variación de la corriente. A las bobinas no les gusta la variación de la corriente y generan una respuesta, la reactancia inductiva, la cual les va a permitir aumentar su valor resistivo, su oposición al flujo de la corriente, empeorando la producción ahora de altos voltajes de los transformadores. Este es un problema tan importante y a la vez pareciera tan desconocido que mucha gente no se ha dado cuenta que esa es la razón de que ahora tengamos más bobinas en el automóvil. ¿Por qué pasamos de una bobina a paquetes de bobina, a una bobina por cada 2 cilindros? Y después, ¿por qué pasamos a una bobina por cada cilindro, que es lo que tenemos actualmente como convencional? ¿Cuál fue la razón de este cambio? Malditos productores automotrices quieren venderme más refacciones, quieren que compre más bobinas, quieren mantenerme ahí esclavo de las refacciones. No, nada que ver, ¿vale? No, es que son bien colmilludos, ¿no, profe? O sea, si te pueden vender más, te van a vender más, ¿verdad? No, prácticamente nunca. Si se pueden ahorrar un centavo, se lo van a ahorrar, viejo, ¿vale? Entonces, la razón es la necesidad de una mejor chispa a altas revoluciones por minuto y que la reactancia inductiva de las bobinas no le va a permitir jamás, ¿ok? Igual, nuevamente, quiero que notes que todavía hay mucho que debemos y podemos conocer al respecto de los sistemas eléctricos del automóvil. Aún si hablamos del más sencillo y arcaico que aún tenemos en las calles, como es el que te estoy explicando, aún hay mucho que sacar de jugo de esta información, de este sistema. Entonces, la bobina de encendido, ¿qué hace? Elevar el voltaje. La bujía, ¿qué es lo que hace? Recibir ese alto voltaje a través de los cables de bujías que han sido repartida esta corriente por un rotor dentro de un distribuidor y que va a repartir esta chispa en un orden de encendido que seguramente ya conoces. 1, 3, 4, 2 para los motores en línea de prácticamente todas las marcas y 1, 4, 3, 2 para aquellos motores boxer u opuestos como los del Volkswagen Sedán, el bocho, ¿ok? Pero de ahí en fuera, 1, 3, 4, 2 va a ser el general. Y así es como va a ir llegando entonces a través del rotor la chispa a cada una de mis bujías. Es entonces la chamba del platino, la chamba del ruptor, el simplemente abrir el cable, romper el camino que tenemos nosotros para poder llegar hacia tierra. Ojo, tierra, carcasa, masa, nos va a regresar hacia el poste negativo de la batería. Recuerda que en un circuito eléctrico todo empieza y termina en el mismo lugar. Si la corriente fue entregada por la batería, ahí debe de regresar, ¿ok? La materia y la energía no se crean ni se destruye, solo se transforma. Este esquema que tú estás viendo está colorido, está fácil.
está bueno. Si tú has visto algún día un distribuidor, rápidamente vas a identificar los componentes. Además, le han puesto flechitas a donde a cada uno le dicen su nombre. Sin embargo, hay algunos otros manuales en los que prefieren sistemas de dibujo o sistemas de enseñanza más sobrios, en donde no van a ponerle coloritos. Es más, donde van a empezar a ser medio herméticos, medio selectivos y comenzarán a utilizar símbolos eléctricos reales en vez de los dibujitos que te hacían para que se pareciera al componente y no te perdieras. Es decir, pasan de esquemas de conexión a diagramas eléctricos. Y si no sabes leer los diagramas eléctricos, cuate, no importa qué tanta información te compres, no te va a servir a la hora del diagnóstico o va a estar muy reducida tu biblioteca. ¿Estamos? Pero aquí puedo ver el mismo funcionamiento donde el condensador se encuentra en una conexión en paralelo, recuérdalo, porque cada una tiene su propio camino con los ruptores. Aquí está el switch, este es el platino, ¿ok? Este que está allí. Y que va a ser abierto por una leva que gira con el eje del distribuidor. Eje del distribuidor que también carga al rotor, quien se va a encargar de llevar la chispa en el orden de encendido correcto hacia cada una de nuestras bujías. Donde también puedo ver que hay una conexión que lleva hacia la bobina de encendido que va a tener sus dos embobinados. El embobinado grueso que puedes ver primario y el secundario bien agarrado al núcleo y que sale por la terminal central de nuestra bobina de encendido. Sin embargo, también está sencillo. Otros dicen, mejor lo vamos a hacer así. Este sigue siendo un esquema, sigue presentándote dibujitos para hacerlo un poco más agradable. Y puedes ver otra vez al condensador y al ruptor o platino, donde tienes a la pieza móvil del platino que se llama martillo y a la pieza fija que está aquí, que está conectada a tierra, a masa, ¿ok? Que se le llama yunque. Este es cerrado por un muelle o resorte que puedes ver aquí y es abierto por las levas de este eje rotor, ¿ok? Muy bien. Entonces, el sistema de encendido que le llamaban convencional hace unos años, ahora ya no le podemos llamar convencional. El convencional ahora es el COP, ¿vale? Pero el sistema de ruptor y condensador, lo único que tenía como chamba entonces era el de prender y apagar a la bobina. Pero prenderlo y apagarlo de una manera sincronizada con el movimiento del cigüeñal. Pues recuerda que la chispa que va a encender a la mezcla aire-combustible, debe de hacerlo en un momento correcto. En todos los manuales te dicen que las chispas van a caer cuando el pistón se encuentra en el PMS en la fase de compresión, ¿sí o no? Pero la verdad es de que es mentira, no cae en ese momento. Es una aproximación nada más para que medio entiendas. Y te han dicho, las chispas van a aparecer cuando el cigüeñal se encuentre en la posición 0, luego a 180, luego a 360, luego a 540, luego a 720, ¿ok? Que vuelve a ser 0 y empieza nuevamente el ciclo. Por cada 2 vueltas del cigüeñal, yo voy a tener un ciclo completo Otto en cada uno de mis cilindros en el motor, ya sea 4 cilindros, 6 cilindros u 8 cilindros, se tomarán 2 vueltas del cigüeñal, ¿ok? Entonces, para que el motor le pudiera informar al sistema de encendido de en qué posición se encontraba y por lo tanto en qué momento él debía de mandar la chispa, le conectaron un eje con levas a un engrane, a un sistema de propulsión en el que se iba a conectar este eje, el del distribuidor, con el cigüeñal. Y de esta manera sincronizar el momento de la chispa. Pero con el paso del tiempo se dieron cuenta, señores, que los platinos, que el ruptor tenía un problema. A ciertas revoluciones, por ahí de las 6000 RPM, los platinos empezaban a rebotar. No alcanzaban ya a cerrar debido a la velocidad con la que giraba el distribuidor. Y entonces, en vez de poder llegar y cerrar, inmediatamente una leva los volvía a empujar hacia arriba. No cargaba campo la bobina de encendido y entonces perdíamos las chispas, haciendo que si queríamos acelerar, desbocar nuestro automóvil, empezar a perder potencia, ¿ok? A tener explosiones en el escape debido a toda la gasolina cruda que no se quemó, que se nos fue directo
hacia nuestro tubo de escape. Por lo tanto, dijeron, necesitamos un sistema que pueda encender y apagar a la bobina de encendido, conectarla y desconectarla, pero haciéndolo de una manera mucho más veloz, que no sea limitada por el accionamiento mecánico del platino. Entonces, un señor que trabajaba para Chrysler, le lamento olvidar su nombre siempre, ha de ser bien codo, pero ese señor se le ocurrió que podían utilizar uno de esos nuevos componentes que estaban muy de moda en la tecnología, en la tecnología de video, los transistores. Y es que él sabía que un transistor podía obturar una conexión entre dos patitas de él, ¿ok? Puede conectar y desconectar dos cables el transistor a un ratio de 250,000 veces por minuto. 250,000 veces, ¿ok? Esto es muchísimo más de lo que necesitamos para controlar a cualquier motor que conozcas por más veloz que éste sea, ¿ok? 250,000 obturaciones son más que suficientes. Entonces dijeron, bueno, vamos a utilizar entonces ahora un controlador electrónico y lo vamos a meter en un módulo de control. Este módulo de control también le llamaron módulo de encendido, ¿ok? También le llamaron centralita. Algunos le llaman pastilla, ¿va? Pero el término correcto es módulo de control o módulo de encendido. Y el primer paso hacia los encendidos electrónicos necesitaba entonces de un componente que entregara una señal que nos dijera en qué momento debía caer la chispa, en qué momento la bobina debía de ser desconectada para que tuviéramos una alta inducción en el secundario de la bobina. Al que se les ocurrió darles esta misión fue al sensor inductivo, también llamado generador de impulsos por inducción o más conocido como bobina captadora. La bobina captadora, con solamente dos cables saliendo desde su sensor, checa cómo solo son dos cables, pero aquí hay tres, profe, sí, pero este tercer cable es para agarrarse a estos tornillos y tomar una tierra que es necesaria para el módulo de encendido. De otra manera, no reconoce ningún tipo de conexión hacia tierra, no hay otra más que esta. Nos obliga a utilizar el distribuidor, pues, y no tratar de utilizar o testear en banco a nuestro módulo sin el distribuidor. Ese es el chiste. Pero este primer paso, esta bobina captadora, iba a generar un fenómeno de igual inductivo muy parecido al de la bobina, pero lo iba a hacer a través de un imán permanente, una pieza polar que se encuentra en medio, abrazada por un embobinado. Y este embobinado es el que iba a recibir las variaciones magnéticas debido a una rueda reductora que se acerca y se aleja, deformando el campo magnético, haciéndolo variar y entonces entregándonos una corriente alterna. Esta corriente alterna se informaba al módulo de encendido, quien lo pasaba por un convertidor de señal de análoga, de sinoidal, ¿sale? Y la pasa a una señal digital, cuadrada, ¿ok? Cuadrada, es decir, que lo mismo que está encendido es lo que está apagado, ¿vale? Entonces, se va a dar esta señal en algunos sistemas, en otros la señal ya no va a ser cuadrada, sino que va a haber momentos en el que, o sensores en el que el momento de conexión o de producción de corriente es más corto que el momento en el que no tenemos nada de voltaje, ¿ok? Pero empiezan a producir entonces señales análogas que el módulo después convierte a señales digitales para poder alimentar a la base de un transistor. Transistor que en su emisor tendrá conectado al cable negativo de la bobina de encendido. Y del otro lado, en el colector, tendrá la conexión hacia tierra. De manera que si la corriente quiere pasar por el primario de la bobina, tendrá primero que pasar por el transistor. Y para que el transistor te permita pasar a través de él, te pide primero una corriente específica en su base, ¿ok? Entonces, la bobina captadora entrega esa corriente a la base
y entonces el transistor dice, pásale pues. Y en ese momento carga campo nuestra bobina de encendido. Pero una fracción de segundo después, la bobina de captadora, como produce corriente alterna, su gráfica pasa por el cero. Y al pasar por cero, no hay corriente. Y al no haber corriente, colapsa el campo magnético y nos induce una chispa para nuestra bujía. Ah, muy bien, muy fácil, muy sencillo. Esta fue la forma en la que encontraron para conectar este sistema, ¿vale? Ahí puedes ver la bobina captadora. Sin embargo, normalmente los esquemas van a verse así. No te van a poner el dibujito del distribuidor y el de las bujías y el del módulo, donde es bien fácil encontrar entonces quién se conecta con quién. No, te lo van a poner así. Y entonces vemos que aquí está mi bobina captadora con su embobinado, que está alrededor de un campo magnético que va a estar variando y que va a entregarme dos cables que se llaman G y W. ¿Sale? G y W. Y ellos van a llegar a una conexión dentro de un, dice aquí, encendedor o ignitor, lo que nosotros conocemos como módulo de encendido. Y aquí está el transistor, mira. Y el transistor tiene su emisor, su colector y su base. Y puedes ver cómo uno de los cables va a llegar precisamente a esa base. ¿Sale? Y cuando la corriente sea correcta, la que está pidiendo este transistor, que podría ser NPN o PNP, en este caso es un NPN, por lo tanto necesita un impulso positivo en su base, por lo tanto solamente la mitad del trabajo de esta bobina captadora podrá alimentar a esta base, porque recuerda que solo la mitad de sus impulsos son positivos, la otra mitad son negativos. Entonces, esta corriente alterna activaría intermitentemente a mi transistor, lo cual provocaría que cuando permita el flujo, ahora mira, la corriente que viene desde una batería de 12 volts pueda entrar por un embobinado primario y solamente estar esperando el camino hacia tierra que nos va a proveer el transistor. Se desconecta entonces el transistor porque ahora llega un impulso negativo, entonces colapsa el campo magnético y nos entrega una chispa. De la misma manera, después la siguiente generación de sensores fueron los sensores de efecto Hall. Sensores todavía más eficientes. Mira su construcción. Ya no tenemos prácticamente componentes. Vamos a tener un imán de neodimio y un circuito integrado. Circuito integrado que dentro de sí va a tener un transistor, un disipador de temperatura y un metal especial semiconductor que va a ser básicamente el responsable de llevar la corriente en la forma en la que nosotros podemos observar a la salida del sensor. Y volvemos a observar que tenemos un módulo de control, una bobina de encendido de bote también húmeda, donde hay un embobinado primario y uno secundario, y que este va a ser controlado a través de este cable que le llamamos control negativo de la bobina. Va a llegar hasta un módulo para conectarse con este transistor. Mira, por ejemplo, este sistema era de Chrysler. Si tú tocas este transistor de potencia mientras el automóvil está funcionando, es probable que te dé una descarga eléctrica bastante desagradable, ¿eh? Y esa descarga también va a dañar a nuestro módulo. Mira, a su vez también el módulo va a recibir una corriente para alimentarlo y que pueda hacer su chamba. Y si le llega un positivo, le tiene que llegar un negativo. Y a su vez va a tener un cable de señal. El cable que le va a informar cuándo debe de hacer la chamba de conectar y desconectar. El sensor que mandará esa señal será este. El defecto Hall que mira siempre tendrá 3 terminales saliendo directamente de él. Uno de positivo, uno de tierra y uno de señal. Señal que oscilará entre los 4.87 volts y los 0.4 volts. Esta fue una de las razones de que cuando apareció este sensor muchos mecánicos tuvieran problemas con él, porque tenían la noción de que los sensores que venían dentro del distribuidor tenían la chamba de cortar la corriente para que colapsara el campo magnético del primario. Sin embargo, cuando empezaron a haber problemas con los sensores de efecto Hall, muy popularizados en el Bocho y en Volkswagen, ¿ok? Empezaron a darse cuenta, al hacerle las pruebas, pues que no caía nunca a cero.
Y entonces dijeron, esa es la razón del problema. Como nunca cae a cero, nunca corta la corriente, nunca colapsa el campo. Y entonces, por eso no tenemos chispas y el auto no arranca. Váyase usted a comprar otro sensor Hall, ese es el problema. Lo cambiaban, ponían el nuevo y sigue la misma maldita falla, puesto que en su funcionamiento normal, el sensor Hall jamás cae a cero. Este no es un problema para el transistor de potencia. Pues recuerda que en la clase antepasada yo te expliqué sobre los semiconductores construidos de silicio que requerían de por lo menos 0.6 volts para poder brincar lo que era la zona de agotamiento o zona neutral. Es entonces de entenderse que no afecta al funcionamiento del sistema de encendido el que este sensor no caiga a cero, puesto que 0.4 volts tampoco son suficientes para brincar la barrera de agotamiento de los semiconductores. Y entonces para él, 0.4 es lo mismo que cero. ¿Ok? Pero para nosotros debe de ser un conocimiento ahí presente para evitar el mal diagnóstico. La forma en la que hacía su trabajo este sensor de efecto Hall era básicamente a través de acercar un campo magnético hacia un metal semiconductor. Este metal tenía conectada una corriente, mira, una fuente de corriente. Pero si yo le acerco un campo magnético, que por cierto aquí está mal este esquema, le están acercando un norte y en el sensor de efecto Hall que tenemos en el distribuidor, por ejemplo, de Volkswagen, lo que se le acerca es un sur siempre. Pero al acercarle el campo magnético, mira, los electrones van a sentir este campo y van a distorsionar o van a cambiar la dirección por la que iban fluyendo, provocando un desvío de los electrones y ahora encontrando un camino por donde pueden fluir en una segunda instancia con una menor resistencia y con una mayor proximidad. Eso provoca entonces que la señal, la corriente se desvíe y ahora venga por este cable. Y la mayoría de la corriente venga aquí y entonces tengamos 4.5, 4.6 volts. Sin embargo, no todos los electrones se desvían. Unos mantienen el camino recto, ¿ok? Debido a la cantidad de amperes que hay disponibles. Por lo tanto, 0.4 volts todavía se mantienen por el camino principal. Y esa es la razón por la que nosotros vemos solamente ese cambio en la señal. Para poder sincronizar el momento en el que el campo magnético incide en nuestro circuito integrado, le han puesto una campana que le llaman obturadora, una campana giratoria que va a pasar entre los espacios que hay entre el imán y el circuito integrado. Por eso tiene esta forma esta tapa, porque aquí va a girar un disco, mira, como lo puedes ver aquí, que tiene 4 pantallas o 4 paletas, como lo quieras ver. Pero el punto es que hay tantas paletas, pantallas y ventanas como cilindros en el motor. Cuando una ventana se presenta y no interrumpe el flujo del magnetismo hacia nuestro circuito integrado, entonces la señal que nos entrega nuestro sensor de efecto Hall será de 0.4 volts. Y cuando una de estas pantallas se interponga entre el imán y el sensor, perdón, y el circuito integrado, nuestra señal del sensor va a tener un valor de 4 punto y algo a menos de 5 volts, ¿ok? Y entonces se atraviesa, entonces tenemos 4 punto y tantos volts. Por lo tanto, en ese momento, el transistor de potencia recibe esa señal, permite el flujo entre emisor y colector y el primario de la bobina carga. Pero un momento después, bien rápido porque gira a la misma velocidad que el distribuidor, ahora se presenta una ventana. Por lo tanto, el voltaje cae a 0.4, ya no puede alimentar a la base del transistor y entonces colapsa el campo magnético dentro de la bobina de encendido, induciéndonos una chispa a las bujías, ¿vale? Y por último, tuvimos nosotros después, dentro de los distribuidores, al sensor óptico, muy famoso para los sistemas de Suru, para los sistemas Nissan, ¿ok? Todavía tenemos muchos taxis que van a tener precisamente este distribuidor. Estos dijeron, bueno, podemos utilizar nosotros un diodo o un diodo y un fotorreceptor como las celdas voltaicas
perdón, fotovoltaicas, las celdas solares. Y vamos nosotros a producir una corriente a través de la luz. ¿Te acuerdas que yo te dije que había 6 formas de producir corriente? Magnetismo, temperatura, reacción química, presión, ¿ok? Esos 6 que vimos. Bueno, todos ellos son retroactivos. Es decir, que si con calor puedo producir corriente, con corriente puedo producir calor. Si con magnetismo puedo producir corriente, con corriente puedo producir magnetismo. Así que si con luz yo puedo producir corriente, con corriente puedo producir también luz. Entonces dijeron, mira, vamos a acomodar aquí, en este cuerpo que ves aquí, 2 LEDs infrarrojos, 2 LEDs que manden un haz de luz concentrado hacia 2 fotorreceptores, ¿ok? Pero estos fotorreceptores, mira, van a encontrarse interrumpidos por un disco obturador, ¿ok? De manera que este disco lo vamos a conectar al eje del distribuidor y conforme vaya girando, estas ventanillas van a empezar a permitir que la luz pase y entonces el fotorreceptor genere una señal. ¿De qué tipo? Cuadrada digital de corriente directa, ¿vale? Pero va a tener 2 pares de tanto diodos como de fotorreceptores. Es decir, va a tener 2 LEDs y 2 fotorreceptores. Uno de ellos va a colocarse, un par, en las ranuras centrales de nuestro disco obturador, donde vamos a ver que solamente tenemos 4 ventanas. Estas son las posiciones, mira, las ranuras están a 90 grados una de la otra. Este es lo que nosotros conocemos como sensor de fase. A través de esta señal que se va a producir, la computadora ahora puede saber en qué posición se encuentra el cigüeñal y por lo tanto saber en qué momento debería yo demandar la chispa. ¿Estamos? Pero también tiene un disco, de hecho es el mismo disco, es un solo disco, pero un segundo nivel, así como lo ves aquí, mira. En el segundo nivel vamos a tener ahora no 4 ventanitas, sino 360 ventanas, ¿ok? Puesto que en un giro hay 360 grados y de esta manera yo podría ahora informarle a través de la frecuencia de esta señal la velocidad de giro de mi cigüeñal, es decir, las RPM del motor. Entonces, lo que hizo Nissan al meter este sensor óptico dentro del distribuidor con esta placa con ranuras fue pues decirle a qué velocidad gira el cigüeñal, pero también en qué posición se encuentra con respecto a las fases de compresión del motor. Cada ranura de estas pequeñas entonces indica que un cilindro se encuentra en el PMS en fase de compresión. Y una de estas ranuras es diferente a todas las demás. Mira, esta es cuadradita, mientras que esta es más delgada. Porque esta será para el pistón número 1. Según el giro de la placa, si es hacia las manecillas del reloj o en contra, tendremos entonces que la siguiente ranura sería para el pistón número 3. Luego el 4 y luego el 2, debido al orden de encendido. Entonces, este sistema es todavía más eficiente, con la desventaja de que si tú manoseas este disco y le dejas grasa, bueno, si se tapa la ventanita, ya no hay señal, ¿ok? Y entonces ya no va a caer la chispa en el momento correcto y vamos a tener problemas de encendido. Toda esta información entonces que te di muy rápida, quiero que entiendas que la vamos a utilizar después para poder seguir los diferentes diagramas y esquemas de cableado ahora para conectar a mis sistemas de encendido. Aquí yo tengo las imágenes de varios esquemas de cómo vamos a conectar, por ejemplo, en estas que estamos viendo aquí, al sistema de encendido, por ejemplo, este Ford Duraspark tuvo 3 versiones, 1, 2 y 3, con 6 cables para poder conectar a su módulo. Y aquí viene descrito cómo se conecta. Sin embargo,
necesitamos nosotros el diagrama para que podamos ver correctamente cómo hace su función este módulo. Este módulo tuvo una innovación bastante importante en su momento. Le agregaron un cable blanco que le permitía al módulo saber cuando el auto estaba en fase de arranque, es decir, cuando estaba la marcha funcionando y que el motor se encontraba por debajo de las 800 RPM. Gracias a este cable es entonces que este módulo tenía la capacidad ahora no de avanzar la chispa, sino de atrasarla. Atrasarla cuando el motor se encontrara en el arranque por debajo de las 600 RPM para que le ayudara a un arranque más sencillo, ¿ok? Con menos gasto de combustible, ¿va? Y esto es de los años 70. De ahí también tenemos sistemas como el HEY, que fue muy famoso debido a la gran potencia que había en sus chispas. Por cierto, si te encuentras estos sistemas un día, esto sí, yo te diría, no te traumes pues, pero estas descargas sí te pueden doler bastante, ¿ok? A esto sí tenles un poco de cuidado. Pero vaya, toda la información que fuimos viendo sobre cómo utilizar el voltímetro, el amperímetro, el ómetro, cómo conectarlo en on o en off, en serie, en paralelo, cómo hacer nuestros cálculos, nos van a servir precisamente para desarrollar la instalación de estos sistemas. Para que cuando te digan, es que en el sistema de 5 vías de Chrysler vas a necesitar un balastro resistor que va a tener una resistencia compensadora y una auxiliar, una de 5 ohms y una de 0.5 ohms, ¿vale? ¿Qué son ohms? ¿Y cómo lo mido? ¿Y cuál le conecto ahí? ¿Cómo sé? Mira, aquí está el diagrama. Y es como si estuviera en chino para ti, ¿vale? Para eso necesitamos entonces esta parte de la electricidad para ponernos de acuerdo en las bases y que cuando ahora yo te comparta diagramas, esquemas y te dé ahí toda la instrucción que necesitas, no requieras de una mayor explicación, ¿vale? Nosotros entonces en el entendimiento del motor debemos estudiar todos los componentes que vienen en estos tres subsistemas. El subsistema de combustible, donde vamos a encontrar a la bomba, que es eléctrica o mecánica. Vamos a tener diferentes presiones dependiendo del sistema de encendido, perdón, de inyección. Va a ser de un carburador, donde nada más vamos a manejar de 1 a 3 PSI de presión de la bomba mecánica, o si va a ser un sistema TBI con un inyector central monopunto en la garganta de nuestro cuerpo de aceleración, por así llamarlo, y que vamos a tener una presión entre 7 y 11 PSI nada más, muy poca presión en esos sistemas, o vamos a tener los sistemas actuales multipunto MPFI, donde tenemos valores de presión de aproximadamente 3 bares, unas 42.7 PSI, o incluso los sistemas Vortec, en los que vamos a tener 50, 60, dependiendo de la marca, PSIs que van a alimentar a nuestro riel de inyectores. O los más actuales, los sistemas de inyección directa a gasolina, recuérdalo, donde tenemos inyectores, por ejemplo, como en el Peugeot 206cc del año 2007, presiones de más de 2000 PSIs en sus inyectores. Quiero que sepas que 600 PSI son suficientes para perforar una mano de un hombre. Así es que 2000 PSI, pues te hacen un hoyo viejo en donde sea. ¿Ok? Son presiones muy enormes. Y el que nosotros podamos entender esta información conforme se va dando es bastante necesario y bastante importante. Hay que entender después cómo funcionan los componentes del sistema de encendido y veremos a la batería, al switch, a la bobina de encendido que es súper importante, a los condensadores, a los sensores inductivos, capacitivos, de efecto Hall, ópticos, para poder saber cómo vamos a diagnosticarlos, qué es lo que debemos esperar en su oscilograma. Es decir, una explicación integral de todo lo que estás viendo en estos diagramas, en estos esquemas, para que no haya ninguna duda de para qué sirve cada componente y entonces a quién echarle la culpa cuando empiece yo a tener fallas en el sistema de encendido. Así también tenemos la necesidad de entregar aire. Y este aire que hay que entregarlo en una proporción estequiométrica de 14.7 partes de él por solamente una parte de gasolina. Esto también es un estudio altamente productivo de manera económica.
¿ok? Puesto que entender la relación entre el sistema de combustible, el pulso de inyección y el sistema de encendido, el avance de la chispa, es todo lo que se necesita para poder entender qué carajo están haciendo los de la verificación vehicular y por qué mi carro no pasó, ¿ok? ¿Cómo ahora como técnico automotriz voy a empezar a diagnosticar los problemas de inyección o de encendido que hay en mi automóvil? Lo que ya ahora nosotros le llamamos en los talleres como fuel injection, ¿no? Entonces, no podemos correr sin primero andar. No podemos volar sin tomar vuelo, ¿vale? Sin tomar impulso. Así es que lo primero que debemos de ver son estos sistemas que, si bien ya no son los más actuales, son necesarios para entender el funcionamiento y la progresividad del diagnóstico automotriz. Yo no sé cuántos de ustedes tengan la intención en este momento de continuar capacitándose al respecto en cuanto a cuestiones eléctricas y electrónicas, pero en caso de que te interese, la propuesta de parte de nosotros, del maestro José Luis y mía, es el de continuar ahora este curso, pero ahora llevándolo hacia la parte del entendimiento de los circuitos directamente de encendido y eléctricos del motor. ¿Ok? Ya aprendimos sobre amperes y volts y ohms y electrones y protones y neutrones. Ahora vamos a hablar sobre fichas técnicas, datos, cuánto tiene que haber en este, cuánto debo de leer acá, cómo voy a hacer esta prueba para determinar el funcionamiento de este componente. Ese estudio, de alguna manera, va a abarcar en un inicio los principales temas de lo que se le conoce como afinación y mantenimiento automotriz, para que de ahí podamos dirigirnos hacia el encendido electrónico, todo lo encendido electrónico, pero también el comprendimiento, el comprender a nuestro automóvil y a sus circuitos ya de una manera integral para empezar a diagnosticar fallas reales en el motor, en el automóvil, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen el interés, yo tengo las ganas, si ustedes tienen el interés y quieren, así tienen bien, digo, pueden proponer cualquier otro tema, ¿no? Puede ser que tengan interés ahora por ir directamente ya sobre OBD1, OBD2, no sé, fuel injection sobre una marca específica. Y entonces tú dirás, no, profe, yo aquí termino este curso y voy a seguir específicamente en tales temas, ¿no? Pero si tú también estás completando integralmente tu educación, bueno, entonces podemos seguir la línea de pensamiento, esta epísteme que llevamos sobre la electricidad para ahora concatenar los conocimientos de mantenimiento básico del automóvil, economía del automóvil en todos sus procesos de los tres principales circuitos del motor y ahora sí poder pasar a lo que ya le llamaríamos fuel injection por marcas. Entonces, si así lo tienen ustedes bien, podemos continuar con este curso, pero ya dirigiéndonos ahora a el diagnóstico y directamente a los componentes que encontramos en los diferentes sistemas del automóvil. Quien tenga a bien cursar o continuar con este curso, pues podrá platicar ahí, mandar sus dudas o mandar su propuesta o decir, sí, profe, yo me sumo. Ahorita estamos trabajando con un curso para unas personas de Zacatecas y ellos han pagado un curso de 20 horas en el que precisamente vamos a llevar esta seguidilla. Primero electricidad básica, luego afinación, por así decirlo, lo que es lo básico de la inyección, y luego, ahora sí nos vamos hacia el diagnóstico directamente en fuel injection. Entonces, en caso de que a ustedes les interese y quieran continuar con esta capacitación, platiquen ahí en el grupo, digan yo, levanten la mano, para que el maestro también les pueda mandar la información. Sería posible incluso que en vez de empezar un nuevo curso, lo que hagamos es simplemente unir al curso de ustedes, por así decirlo, a esta clase, unirlo con el otro curso en el momento en el que los dos temas se unan, ¿ok? Y entonces simplemente pagarías la diferencia de la cantidad de horas que hay. Es decir, no tendrías que hacer un desembolso de cero nuevamente, ¿va?
Quien así le parezca interesante y tenga bien, entonces se comunica ahí al grupo y el maestro José Luis ahí les va a ir pasando la información requerida necesaria sobre este nuevo curso que vamos a comenzar. Hasta este punto voy a detener la grabación y les voy a preguntar, ¿hay dudas? Me voy a quitar tantito de aquí porque está a punto de apagarse la computadora.